lo que profetizó Isaías es lo que se manifestó. Por eso que el libro de Isaías tiene mucho misterio, cosas simbólicas que la gente debe de entender. El libro de Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Si usted se fija, hay números que se mencionan 2 o 3 veces y continuamente en historia. El número 40 usted lo encuentra muchas veces. Como Jesús ayunó 40 días y 40 noches, el profeta Elías caminó 40 días y 40 noches. ¿Cree usted que toda la revelación o todo el conocimiento que se necesita para entender la Biblia está en la Biblia? La capacidad de Dios y del Espíritu Santo es superior a lo mío. Ahora, no todo lo que sucedió en la antigüedad está escrito en la Biblia. Por lo tanto, hay cosas que para entenderlo se necesita una comunicación, una revelación de parte de Dios que te haga entender lo que están ahí y lo que no están. Pablo dijo en uno que el Espíritu de Dios lo llevó como al tercer cielo y se le enseñó algo que él no pudo escribirlo. Él dijo que era demasiado fuerte para como escribirlo. Ahora, usted se pregunta qué fue lo que vio Pablo. Ezequiel dijo que vio mitad fuego y mitad resplandor, lo escribió. Moisés vio una salsa ardiente y lo escribió. Dios te bendiga, querido, amado amigo. Gracias por estar compartiendo con nosotros en Palabras de Bien. Y hoy continuamos con nuestro hermano Alfredo, quien va a estar hablándonos acerca de esos recursos que el Señor le ha dado para enamorarse de la palabra de Dios. Yo sé que usted y yo en algún momento hemos tenido dificultades para ser persistente, para permanecer en una rutina de lectura bíblica, pero Él nos va a hablar acerca de su testimonio y de esas herramientas que te van a servir para tener un buen desarrollo de la lectura y estudio de la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Amén, amén. Dios le bendiga nuevamente a cada uno de los que están viendo este programa. Que Dios le bendiga grandemente. Ven, en esta tarde estaremos hablando acerca de la palabra, de cómo uno enamorarse de la lectura y persistir en leer la Santa Escritura del Señor. Amén. Uno de los puntos que es que uno tiene que tener curiosidad, algo que te llama la atención de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no te llama la atención lo que usted está siguiendo, no va a tener un amor continuamente para seguir explorando. La Biblia es como una serie, por decir, como de igual manera la gente se enamora de una serie para ver el final, porque en la serie lo que más le llama la atención a la gente es el final, la parte final, que hay algo emocionante. Entonces, por esa parte final, esa persona está dispuesta a ver 20 capítulos antes para ver ese final. De igual manera es la Biblia. Un ejemplo, la Biblia tiene muchas historias que son muy impactantes, que a veces la gente escucha 2 o 3 versos dentro de una historia, dice, wow, pero Dios hizo grandes milagros, o Dios hizo cierta cosa. Entonces, para tú saber de cuál es el origen de esa historia, de ese milagro que Dios hizo, usted tiene que tener esa curiosidad de, déjame ver qué fue lo que pasó, por qué la Biblia ordena eso, por qué la Biblia lo dice, y a través de esa curiosidad, usted va a encontrar más palabras y más adelante usted sigue leyendo y leyendo. Un ejemplo, me pasó con una sierva, una compañera de la iglesia, que en un momento, un verso de la Biblia que le gusta mucho a ella, que es Jeremías 33, verso 3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y un día le pregunto yo, ¿usted se ha preguntado por qué Dios le dice esta palabra a Jeremías hasta el capítulo 33, donde la historia de Jeremías empieza desde el capítulo 1? Y esa persona me dice, wow, pero es verdad. Y ahí le entró la curiosidad de investigar sobre la vida de Jeremías y saber por qué Dios le manda, porque se supone que Jeremías como profeta de Jehová siempre estuvo, por decir, clamando, siempre estuvo con una conexión con Dios, porque Dios no habla con alguien que no tenga una comunicación con él. Entonces, ¿por qué Dios le dice esta palabra hasta ahí? Entonces ahí se arma la curiosidad de usted querer saber por qué Dios le dijo esta palabra y en esta situación, en qué situación se encontraba Jeremías, qué fue lo que pasó. Entonces esa curiosidad impulsa a esa persona a leer el libro de Jeremías. Entonces de igual manera hay muchos más libros en la Biblia que traen curiosidad y saber también nuestra forma de vivir para agradarle a Dios. Porque hay historias que están en la Biblia, son cosas que debemos aplicar
para conocer más de Dios, porque cada persona tiene un propósito diferente. Entonces, cada profeta y hombre de Dios en la Biblia tuvieron una historia distinta. Por más que algunos se parecen, son distintas porque el propósito de cada cual fueron diferentes. Pero nosotros necesitamos también la actitud de esos personajes para conquistar a Dios, porque ellos tuvieron la oportunidad y la forma de conquistar la presencia de Dios. Por eso el Espíritu de Jehová permanecía sobre ellos. Entonces uno tiene que saber estos secretos para poder mantener ese fuego del Espíritu Santo encendido en nuestra vida. Así es. Entonces, una de las cosas que a mí me impulsó a leer la palabra es que cuando yo veía que los predicadores leían un verso, primer punto, ellos tenían el conocimiento de detallar lo que ellos leyeron y combinarlo con cierta historia de la Biblia y que encajaban. Y yo decía, wow, pero ¿cómo ellos tienen tanto conocimiento? O sea, para dirigir una prédica de tal magnitud. Entonces eso me impulsó también a leer, para cuando yo vaya a hablar, saber qué es lo que estoy hablando, de dónde proviene, cuál es el origen. Y el contexto. Y el contexto de la palabra. Así eso es. me impulsó a leer, y leyendo también a través de la lectura, una cosa que me conecta más con el Espíritu Santo para mí, en mi vida personal, es la palabra del Señor. Por eso que el mismo Jesús le dice, ¿no le parece a ustedes que en la Escritura está la vida eterna? Y entonces yo pude entender que Jesús dijo una palabra yo creo que en Mateo, y incluso lo que dijo Cristo estaba escrito en Isaías. Le estaba relatando algo que ya estaba escrito. ¿Qué pasa? El mismo Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, si Él dice que Él es la vida, entonces, ¿cómo Él manda a leer? Porque en la Escritura está la vida. Lo que Él está diciendo, lo que profetizó Isaías, es lo que se manifestó hoy. Eso es lo que Él quiso dar a entender a esa gente de ese tiempo. Porque Isaías profetizó algo que no había acontecido. Por eso que el libro de Isaías tiene mucho misterio, cosas simbólicas que la gente debe de entenderlo. Si usted se fija, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y la Biblia tiene 66 libros. No es casualidad, sino que es algo, hay una ordenanza en la Biblia que es de parte de Dios. Si usted se fija, hay números que se mencionan 2 o 3 veces y continuamente en historias similares, para no decir igual, sino similares. El número 40 usted lo encuentra muchas veces. Y en historias similares, como Jesús ayunó 40 días y 40 noches, el profeta Elías caminó 40 días y 40 noches, y son cosas como que son simbólicas, que la gente, cuando usted tiene curiosidad de una historia, de una palabra, eso te impulsa a cada día ver más. Ahora hay algo, cuando usted lee el primer punto, se ora y se le pide a Dios entendimiento, revelaciones, porque a veces usted puede leer el mismo verso que yo y no tenemos la misma revelación del mismo verso. ¿Cree usted que toda la revelación o todo el conocimiento que se necesita para entender la Biblia está en la Biblia? No, completamente no. ¿Por qué lo digo? Las cosas de Dios son superior al entendimiento del ser humano. ¿Qué pasa? Nosotros como seres humanos entendemos a la capacidad que tenemos humanamente. Ahora bien, la capacidad de Dios y del Espíritu Santo es superior a lo mío. Ahora, no todo lo que sucedió en la antigüedad está escrito en la Biblia. Por lo tanto, hay cosas que para entenderlo se necesita una comunicación, una revelación de parte de Dios que te haga entender lo que están ahí y lo que no están. Un ejemplo, Pablo dijo algo. Pablo dijo en uno que el Espíritu de Dios lo llevó como al tercer cielo y se le enseñó algo que él no pudo escribirlo. Él dijo que era demasiado fuerte para como escribirlo. Ahora, usted se pregunta qué fue lo que vio Pablo, porque Ezequiel dijo que vio mitad fuego y mitad resplandor, lo escribió. Moisés vio una salsa ardiente y lo escribió. O sea, es entre Ezequiel, Moisés, Jeremías y ciertos profetas que vieron cosas tan grandes y lo escribieron. Entonces, ¿qué tan fuerte fue lo que vio Pablo? Entonces, ya eso es algo humanamente, ¿quién lo va a entender? Nadie, porque no lo escribió, tampoco dijo qué fue lo que vio, sino que dijo que era tan fuerte
que no había como manera de escribirlo. En el para caso, perdón, y en el caso de, creo que fue Daniel, que se le dijo que sellara Ajá. lo que estaba escrito, porque También. había una parte que no se podía revelar. También. Entonces, ciertamente. Yo pude entender que la Biblia y ciertas cosas que pasaron, que están fuera de la Biblia, que para entenderlo se necesita la revelación de parte de Dios. Le voy a decir por qué. Moisés escribió el libro de Génesis, pero Moisés no estuvo presente cuando Dios estaba creando la tierra. ¿Verdad que sí? Pero se le fue revelado para que pudiera escribir y fue parte. Le digo bien, Moisés escribió de acuerdo a lo que Dios le mandó. Hay cosas que no están escritas. Como algo que todavía genera conflicto es que la gente se pregunta ¿con quién se casó Abel? Si cuando Caín, perdón, ¿con quién se casó? Si la Biblia enseña que Adán y Eva nada más tenían a ellos dos, o sea, como su primer hijo. Entonces, el conflicto es, recuerda que la Biblia nunca relata el periodo de tiempo que pasó cuando Caín se casó, qué tiempo había pasado después de eso, y no, o sea, no da un tiempo específico. No, y solo dice que un día, su hermano dijo salgamos al campo, pero ya la tierra estaba bastante poblada para ese entonces. Se supone que él no se puede casar consigo mismo. Fue con una mujer y tuvo hijos y tuvo todo eso. Entonces, hay cosas que sucedieron que no están escritos. De igual manera le dije yo a una persona, si tuvieran que escribir todo lo que hizo Cristo cuando estaba en la tierra, esa Biblia no pudiera contener ni la mitad de lo que hizo. ¿Por qué? Porque, supone, hay capítulos que dice, en un momento Cristo estaba en Nazaret, después dice, no, y después cuando llegó a Jerusalén, pero de Nazaret a Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó mediante el camino? O sea, hay cosas que no están escritas. Entonces, por lo tanto, para entender todo lo de la Biblia y lo que está fuera de la Biblia, se necesita la revelación de parte de Dios, una comunicación con Dios. Ahora bien, no todo lo que se le revela a un hombre se le puede decir a un público predicando. Hay gente que se van a salir confundidos o a usted lo van a aborrecer por falta de conocimiento o por no estar en la misma visión que usted. Un ejemplo, pararse en un escenario y decir que Cristo no murió por la verdad es como armar un conflicto. Ahora me preguntaría, varón, ¿con qué término bíblico usted puede decir que Cristo no murió por la verdad? La Biblia dice que Él dice, yo soy la verdad y la vida. Y Él no vino a morirse por Él mismo, sino por la humanidad. Entonces Cristo absolutamente no murió por la verdad, sino por la humanidad, para que nuestro pecado fuera. Y es una frase muy conocida, pues la verdad murió Cristo. Sí, pero en verdad, como Él es la verdad, o sea. En sentido, o sea, como normal, tiene un poco de sentido. Porque ellos aborrecían la verdad que él decía. Pero sí, él no vino a predicar. Él no estaba defendiendo esa verdad, estaba defendiendo la vida del alma de aquel que no tenía esperanza. Eso es por lo que vino a morir Cristo por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos acceso a la vida eterna. Por eso que el velo del templo que se rasgó, cuando usted investiga, el velo no es una tela como la gente lo interpreta. Hay gente que entiende que era una cortina prácticamente igual que lo de ahora, y no es así. Eso tenía un grosor y era tan grande y pesado porque la tela era ancha, porque era algo cosido a mano. Solamente tenemos que ir a la estructura, que creo que eso se encuentra en Números. No, sí, en Números sí, por ahí. Pero hay parte de la estructura que está escrita. Dice que se necesitaba como 300 sacerdotes para lavarlo en cada X tiempo. Entonces, no era algo pequeño. Y como ese velo se rasgó, o sea, así por así, es algo sobrenatural. ¿Qué simboliza eso? Simboliza de que el hombre no tenía acceso hacia la presencia de Dios, así por así, sin ser elegido, pero cuando el cordero ya murió, que era sin pecado, un cordero limpio, sin tacha, sin mancha, entonces se rompió lo que impedía de que el hombre tenía acceso de inclinarse hacia la presencia de Dios sin tener que ir a un sacerdote. Por eso que durante yo navegando en la Biblia, yo leí el libro de Éxodo ya, completamente. Y el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Yo lo leí completamente. Y mientras yo leía el libro de los Hebreos, me mandó para atrás para Éxodo. Sí. Llegué a un momento que dijo que, hablando de Jesús y de los pactos que se hacían, dijo
que fue el único sangre derramado, el único que pudo entrar al templo como un sacerdote puro, sin presentar sacrificio por sí mismo, el único que pudo entrar al lugar santísimo sin presentar sacrificio por sí mismo, porque él era el sacrificio puro. Y hablando de Jesús, me di cuenta que los sacerdotes, siendo sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo, tenían que hacer sacrificio por su propio pecado y luego entrar para poder hacerlo del pueblo. A interceder por el pueblo. Pero Cristo no tuvo que hacer nada porque era el propio sacrificio. Ahora bien, cuando, y por su condición, claro, de santidad. Por lo tanto, porque en él no se encontraba pecado. Exacto. El mismo Isaías lo dice también. Entonces, ahí es que te da la curiosidad de la Biblia. Cuando a veces... Dime, espera. Está muy bueno esto, gloria a Dios. Mire, una pregunta que yo quiero hacer. Ajá. Piense en esa interrogante que usted tuvo en algún momento leyendo la palabra, que usted no encontraba respuesta. Bueno, un interrogante que fue como difícil entender. Una de las cosas que me era difícil entender era que hay momentos, textualmente en la Biblia, poniendo un ejemplo, que decía correr y más para adelante otro decía como detente ahí. Y yo cuando encontraba historias semejantes a eso, yo decía, pero como que hay cosas como que no cuadran. Ejemplo, voy a tomar algo muy común. La Biblia dice textualmente que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero en Éxodo dice, cuando ellos hicieron el becerro de oro en el desierto, y Dios se arrepintió. y Dios quería matar al pueblo, Ajá, deshacerse del pueblo. Y Moisés le dijo, pero ¿qué dirán los egipcios? Que usted sacó el pueblo de cabrito en Egipto para venir a matarlo aquí en el desierto. De tanto Moisés charlar con Dios, por decir, dice que Dios se arrepintió. Y digo yo, no, y cuando creó al hombre, en el capítulo 6 también, dice, y se arrepintió de haber creado al hombre. Usted entiende acerca de que la misma Biblia dice que Dios no se puede arrepentir, pero ahí dice que Él se arrepintió. Y yo, pero ahí como que se están confrontando. Y después el Espíritu Santo me daba a entender, esa palabra que puso como arrepentimiento no es arrepentirse, sino que su misericordia, o sea, sino en ese momento su misericordia es tan grande como que calmó la ira de Dios. No fue que se arrepintió, porque al final mató al pueblo como quiera. Sí, lo mató de a poquito. Pero ahí entra algo, varón, Sí. que usted tiene que decirlo. Ajá. O si usted lo entiende así. Ahí entra un tema de interpretación bíblica. También. Sí, porque hay muchas respuestas en la Biblia. Mire, eso que usted decía de esa pasión que usted tiene por leer la palabra, a nosotros se nos encendió esa pasión, pero fue después de navegar por diferentes posiciones, o mejor dicho, por diferentes posturas bíblicas, recursos bíblicos que te hacen enamorarte más de la palabra de Dios. Porque créame que yo también me crié en la iglesia leyendo oísteis, sabisteis, dijisteis, y todos esos términos que dentro de la palabra en sí hasta confunden. Claro. Sí, hay mucha gente que quiere entender la Biblia, pero en el caso de Reina Valera, por ejemplo, tiene muchos términos que pueden ser de confusión y hay mucha gente que no entiende. No, muchos en realidad son errores de la traducción. O sea, al traducirle hay cosas. Recuerda, mire, a través de lo que yo he investigado y aprender, en hebreo hay palabras, una sola palabra puede tener hasta tres significados, porque según en qué contexto o en qué historia se encuentra, según el significado que vaya a tener, porque en hebreo una sola palabra puede tener tres significados. Ahora depende en qué situación. Un ejemplo como hoy al día, que decimos que la cosa vale según donde se encuentra, ¿no? Así tenemos una palabra así. Entonces, de igual manera hay palabras en hebreo que son así, según donde se encuentra, según su significado. Sí, según el contexto cultural también. Entonces, eso causa a veces mucho conflicto. Entonces, un ejemplo, la historia que Jesús pone acerca del buen samaritano, la palabra de buen samaritano, ahí Jesús no lo puso por la nacionalidad, sino por el significado de un samaritano, que significaba un buen samaritano. En la historia cuando él dijo de que un hombre lo asaltaron, lo golpearon y pasó un ejemplo, yo tuve
un hablado con un ministro acerca de eso. En ese tiempo estábamos hablando de qué era verdaderamente el prójimo. Y el ministro me decía que el prójimo es solamente el hermano en Cristo. Y yo le decía que no. Cuando Cristo habla del prójimo, habla de toda la creación de Dios, que Así nosotros es. debemos amar a toda la creación de Dios como Dios ama a todito. ¿Qué pasa? Si usted se fija, Dios ama a toda la creación que Él creyó. Ahora, algunos son hijos y otros siguen siendo creación y no pasan de creación a ser hijo. ¿Qué es esa diferencia? La diferencia es lo siguiente. Cuando hablamos de creación, hablamos de todo en lo que Dios ha creado. Ahora, los hijos de Dios, hablamos de quien se arrepiente verdaderamente de su pecado y decide de pasar de ser creación a hijo de Dios. ¿Qué pasa? El prójimo es todo nuestro hermano, el ser humano que está todavía vivo. Ahora, tu hermano de la fe ya es otra cosa. Pero el prójimo tiene que ver con todo el mundo. Y me Ahora decía sí. que no es así. Le digo, mire, cuando Cristo hace esa parábola y cuenta esta historia, ¿qué pasa? Me dijo él, oye, para que usted vea que hay que tener a veces un conocimiento para poder responder, porque la misma Biblia, hay gente que te van a agarrar y te van a confundir con la misma Biblia, como Satanás hizo con Jesús en el desierto. Lo Así confrontó mismo. con su propia palabra, pero Cristo también tenía con qué responder. Me dijo, no, porque le dije, no, porque el sacerdote que pasó primero no podía ayudar al hombre, porque el sacerdote trabajaba en el lugar santísimo, no podía ponerle la mano a algo impuro. El segundo que pasó fue un levita, de que tampoco podía hacerlo porque tocaba en el templo. Y tiene sentido tiene. Ahora, que no sea cierto, no lo es. Porque desde la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre está a favor del bien. Quien sea que pone la mano a lo que sea a favor de Dios, a misericordia de Dios, no se está contaminando. Así es. ¿Por qué digo esta palabra? Le voy a decir por qué no se está contaminando. Todo aquel que obra a favor del bien no se está contaminando. Porque el mismo Jesús como santo entró en lugares que el ser humano daba por inmunda a rescatar lo que estaba perdido. Así es. O sea, Dios estuviera de acuerdo en que fuera el sacerdote o el levita. Ahora bien, ¿qué pasa? Hoy en día, llevándolo al contexto actual, hoy en día, ¿usted cree que Dios está de acuerdo con que una persona se meta a una discoteca a predicar? Siempre y cuando se hace en el orden que menciona la Biblia. ¿En qué sentido? Si usted entra en esa discoteca y usted no puede pedir el permiso de que ellos, un suponente, apaga la música por un momento para que escuchan lo que usted está proyectando, no tiene sentido, porque en medio de esa bulla no tiene mucho sentido. Ahora bien, siempre y cuando esa persona apaga la música y te prestan atención, no hay ningún problema. Pues la prédica no tiene que ver en el lugar donde usted se encuentra, tiene que ver en cómo tú vayas a proyectar lo que usted está dando por el mundo. Así mismo es. Así Usted mismo. puede entrar hasta un santuario de un brujo a predicar. Ahora, Cristo entraba en cualquier lugar a predicar, pero con una gentileza y una disciplina, el cual permitía de que la gente podía prestarle atención. Y otra cosa, con sabiduría y con conocimiento. ¿Por qué? Si usted también tiene una mala forma de vivir, aunque usted está hablando la verdad de la Biblia, no te van a prestar atención. Recuerda no hay que el una testimonio de coherencia. alguien es necesario. Yo digo algo siempre. La mayor prédica de un cristiano es tu forma de vivir. Así es. La palabra ya está escrito. Cuando yo predico de la Biblia, yo estoy narrando una historia que ya fue escrita y vivida. Ahora, yo leo esta historia, hago mi comentario, descifro la palabra de acuerdo a la Biblia para que usted tenga un conocimiento y pueda arrepentirse, pero hay algo. Mi forma de vivir es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que otro a través de mí pueda ver a Cristo. Cuando nosotros debemos ser imagen o imitar a Cristo, ¿en qué sentido? La gente cree que imitar a Cristo solamente trata de ponerte una ropa grande, decirle tal vez Dios te bendiga a uno. No, Cristo predicaba,
y vivía lo que predicaba. Así es. No vale nada en que yo te digo que Cristo cambia y yo sigo en la misma situación. O sea, ¿dónde está el cambio? No, Cristo es la luz. Entonces yo tengo a Cristo y estoy en tiniebla. O sea, no tiene sentido. Tu Así mayor es. prédica debe ser tu forma de vivir. Alfredo, ¿cómo tú le contarías en estos últimos 2 minutos a nuestra gente de Palabra de Bien cómo te encontraste con el Señor? Bueno, mi encuentro con Dios verdaderamente ha sido algo inexplicable. Porque me acuerdo después que yo me convertí y empecé ya a asistir y a buscar la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre mí verdaderamente, que yo pude entender cuál era el propósito mío, fue algo muy terrible. ¿Qué pasa? Yo tenía una rutina que es todos los días a las 3 yo iba al templo a orar. Y eso es algo hasta bíblico también. En la Biblia usted se da cuenta que Juan y Pedro tenían por costumbre a orar a las 3 de la tarde al templo. Por eso que aquel paralítico recibió la sanidad de parte de ellos. O sea que es necesario que un cristiano, no te voy a decir que es obligatorio la 3, pero que usted tenga una rutina con Dios. Cuando usted tiene una costumbre, una rutina de buscar a Dios, en un momento algo se te va a pegar. Y de acuerdo a esa rutina, hasta que un día yo fui a orar y me acuerdo que yo me postré en el altar orando, pero de un momento a otro me sentía ya fuera de la humanidad. Cuando digo de la humanidad, fuera de una vida común, fuera de mi propio cuerpo. Cuando digo fuera de mi propio cuerpo, en ese tiempo era mi espíritu el cual se comunicaba con Dios. Porque hay un momento que usted ora humanamente. ¿Y qué pasa? Cuando usted ora humanamente, en 2 o 3 palabras usted se cansa. Le duele la rodilla, le duele la garganta, se le mete una guerra mental, se le sube un pensamiento fuera de lo de Dios. Pero cuando usted ora espiritualmente, ya que tu espíritu se conecta, automáticamente usted está fuera de esta tierra, usted está en el mundo espiritual. Y en ese tiempo sentí que yo oraba, pero no hablaba en mi propio lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Después de esa experiencia, sentí que mi vida cambió. ¿Qué pasa? Sentí que cuando ya yo oraba, no oraba con mi propia fuerza, sino con mi espíritu, con toda mi alma. Sentí que tenía un amigo que me acompañaba, el cual es el Espíritu Santo. Por eso que Cristo dice, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y entonces, si el Espíritu es quien te va a guiar a toda verdad, recuerda que Cristo es la verdad, entonces Él te va a guiar así a Cristo. Entonces, Amén. cuando te guía así a Cristo, usted se conecta con el reino de los cielos. Así Y es. otra cosa, cuando usted se conecta con el reino de los cielos, automáticamente usted está dejando esa tierra, ya usted no está en este mundo, sino que usted está en el mundo espiritual, el cual permite que usted pueda escuchar la voz de Dios, que el Espíritu Santo trata con tu espíritu, te da un mensaje, te hace entender cosas que usted nunca podía entender. Ahora bien, entre eso, de ahí fue que me enamoré de la palabra, porque el Espíritu Santo también te guía para que usted pueda leer la palabra, y porque no siempre usted va a recibir una profecía de parte de un profeta, alguien que te profetice, sino también según tu situación, Dios te manda a la Biblia a recibir una palabra. Así es. Y para culminar, me acuerdo cuando ya yo me enamoré perfectamente de la escritura, ya en mi iglesia yo iba de silicio, leía por la mañana, si no iba para el trabajo me quedaba leyendo. Y una sierva a través del tiempo me dijo, wow, me gusta cómo usted lee y expresa la palabra. Siento cuando usted habla de la palabra, mi mente puede abrir, puedo adquirir un conocimiento más allá. Le digo que no hay ningún problema, y ella me dijo que si yo le podía enseñar a través de la palabra. ¿Qué pasa? Cuando me acuerdo que amanecimos y al día siguiente nos quedamos unos cuantos en el templo y empezamos a debatir de la Biblia. Y me di cuenta que el que se encarga de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Fue una experiencia muy bonita. Al día siguiente empecé a hablarle de la palabra y ahí hablamos. Y sentía en un momento, ya yo no hablaba yo, hablaba alguien dentro de mí. Así porque pude es. interpretar cosas que no tenía el conocimiento, no sabía qué significaba, y al final pude dar el término específico de la palabra. ¿Y qué pasa? Me acuerdo, se me hizo las 12, desde la mañana hasta las 12 del día, hablando de la palabra.
Y en ese tiempo yo puedo confesarte de que yo estaba en el espíritu totalmente. Nada de esta tierra me molestaba, ni me hacía, o sea, emocionalmente nada de esta tierra me pasaba por la mente, sino la palabra. Y me acuerdo que alguien me llamó y me dijo, venga para que me vaya a hacer un trabajo. Y le digo, bueno, está bien, dame un momento que voy para allá. Ese día yo tenía una motocicleta, tenía gasolina, pero yo no tenía dinero en mi bolsillo, no tenía efectivo. Y para que usted vea que cuando usted se deleita en lo de Dios, nada te preocupa. Nunca se me preocupó por el dinero, aún él llamándome para ir a hacer el trabajo. Eso no me impactó tanto emocionalmente de que, wow, yo voy a conseguir dinero. Pero sí, yo fui. Y me acuerdo cuando salgo, voy llegando, cuando esa persona, el motor se me trancó. Wow. Y yo no me caí, no sé cómo, porque cuando se te tranca el vehículo a medio camino y más un vehículo de dos gomas, un 90% usted se puede caer o contrayarse contra algo. Y cuando yo reviso la moto, no tenía aceite. Digo, wow, ¿qué voy a hacer con una motocicleta sin aceite, yo sin dinero y un domingo que casi no hay talleres abiertos? Y digo yo, bueno, Jehová, yo estaba hablando de tu palabra, encárgate tú de mí. Eso fue de camino a Unido, Almacenes Unido aquí. Y empujé el motor, llegué a Unido, lo parqué con fe. Pero yo voy a buscar algo en Unido, un material para ir a hacer el trabajo a vista acá. Y yo entro a Unido, ni internet tenía. Me conecté en el wifi de Unido, le llama a la persona, mire, estoy aquí, ¿qué pasa? Me dijo, no, está bien, ya yo llevé los materiales allá en el carro para que usted no tenga esa trayectoria en el motor. Vete y ahí nos vemos allá. Y ahora digo yo, ¿y cómo yo me voy? Porque contaba con esa persona, podía quitarle dinero para resolver lo del motor y ahora no está presente. Mientras yo estoy saliendo de Almacén Unido y digo, Jehová, que se haga tu voluntad. Pero sin esa inquietud, sin esta molestia y tanta preocupación. Sino en paz. Y saliendo, me acuerdo como ahora, veo esa papeleta verde, digo, ¿cómo? Cuando yo la recojo, estaba envuelto, era una papeleta, una billeta de dólares, pero yo no sabía qué, o sea, qué cantidad era. Y yo, cuidado, si algún dólar de eso, que esa gente se le cayó, no pasa nada. Cuando yo lo abro, eran 10 dólares. Y yo en ese momento sentía que había encontrado 10 millones. ¿Por qué? Porque era lo que yo necesitaba para resolver mi problema. Así es. Y sentí como ese respaldo de parte de Dios. Y cojo para la bomba del frente, eché gasolina, le pude echar el aceite al motor y después arranqué completamente. Y eso impactó mi vida, cómo Dios me contestó sin tener que hablar mucho, inquietarme mucho, porque todavía estaba yo con esa paz por dentro de que Dios iba a resolver mi problema, porque yo estaba en lo de Dios. Y ahí, ¿qué pasa? Fui y hice el trabajo, todo salió bien, y todavía me quedé con eso, que el que se deleita en lo de Dios, Dios se encarga de tus problemas. Entonces, cuando usted entra verdaderamente en la Biblia, usted se olvida del mundo terrenal, de las preocupaciones, del problema y de todo eso. Y yo, wow, cómo Dios escuchó mis peticiones y me contestó tan rápido. Ahora hay algo. La gente diría, pero ¿por qué usted se emociona o se siente tan grande por 10 dólares? Le digo, hay una diferencia a veces que el ser humano no entiende, que es lo que usted necesita y lo que usted quiere. Así es. El ser humano tiene dos partes. Cuando usted sabe lo que quiere y sabe lo que necesita, son dos cosas diferentes. Mi necesidad, yo ahora mismo, es ser salvo. Ahora, yo quisiera tener de todo en este mundo. Ahora, la necesidad mía es la salvación hacia mi alma. ¿Qué pasa? La diferencia es lo siguiente. Un niño pequeño llora por hambre o tenga sueño o algo le duele. Es lo que necesita. Si es por hambre que llora, lo que necesita es la comida y de ahí para allá se tranquiliza. Pero un muchacho mayor ya de 12, 13, 10 años, fácilmente te dice que tiene hambre, usted le dice, toma un plato de arroz, te dice, yo no quiero arroz, yo quiero 500 para comprar una pizza o un picapollo. Es lo que él quiere, no lo que necesita. Lo que necesita verdaderamente es comida,
pero no necesita el dinero. Por ejemplo, a cualquiera usted le pregunta, ¿qué usted quiere ahora mismo? Usted dice, bueno, yo quiero 2 millones de pesos. Pero si usted se fija en la vida de esa persona, lo que necesita es un cambio de parte de Dios. Entonces a veces nos aferramos a lo que queremos, no a lo que necesitamos. Amén. Y ese día pude entender que eso era lo que yo necesitaba para resolver mi problema, pero no era lo que yo quería. Si fuera para mí, yo quisiera que Dios me diera hasta 10 millones y eso para el ser humano sería algo grande. Pero lo que necesita este mundo ahora mismo es un cambio de vida, de la tiniebla hacia la luz, de la perdición hacia la salvación, hacia el camino a la vida eterna. Amén, así es. Porque de qué le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo y al final perder su alma. Nosotros deseamos ganar en el reino de Dios, atesorar en el reino de Dios, porque sabemos que lo eterno permanece, pero lo que es esta tierra es pasajero. Así que en esta hora nosotros queremos dejarte con esta palabra, que se produzca en ti el deseo de lo eterno, el deseo de obtener la salvación, el deseo de recibir de parte de Dios lo que está exclusivamente preparado para ti. Hay una bendición de parte de Dios que tiene tu nombre, así que puedes ir a su presencia a reclamarla. Que Dios te bendiga y nosotros decimos Shalom.